digamos, los especialistas, sobre todo tanto en infectología o terapia intensiva, estamos bastante comunicados, ¿no? Unos con otros, y sabemos perfectamente la realidad epidemiológica que está viviendo la provincia, porque somos nosotros los que estamos eventualmente recibiendo a los pacientes, ¿no? Entonces, no nosotros en lo personal, sino, sí, por supuesto en lo personal, pero también como miembros de distintas instituciones, por supuesto que vamos llevando el termómetro epidemiológico de la provincia, por supuesto, y digamos que los datos creo que son muy categóricos, porque si sabemos que si cada determinado número de casos sabemos que el 5% va a terminar en terapia intensiva, y de eso un porcentaje en respirador, si los números de casos no descienden, es obvio que, por supuesto, teniendo en cuenta también de que la persona que está en terapia intensiva por lo menos 2 a 3 semanas, por lo menos, si no se produce el óbito, el fallecimiento antes, son pacientes que van a requerir un tiempo prolongado de internación, entonces se produce básicamente lo que es un cuello de botella en el cual los pacientes van a comenzar a requerir mayor aporte de las instituciones, por supuesto, y esto marca las claras de una situación potencialmente grave. Ya lo dije en otra nota, donde los números son bastante superiores al 80%, ¿no? Entonces, cuando tenemos un evento como el día domingo, en el cual la gente, por supuesto, va a salir de sus casas y se van a estar repartidas casi toda la población de Jujuy en 364 establecimientos donde se va a producir donde se va a hacer las votaciones, que son los colegios. Entonces, por supuesto, estamos hablando científicamente que es muy probable que ocurran situaciones de contagios en estos lugares, y eso produzca a la larga, por supuesto, en 7, 10 días, el aumento de casos de un 20 o un 30%. Esperamos y deseamos, por supuesto, que esto no ocurra, pero si nosotros nos remitimos a la información epidemiológica, a los papers que han estudiado estas situaciones, por supuesto, estamos hablando de un evento que potencialmente va a producir, esperemos que no, por supuesto, un aumento de casos a posterior. Quiero rescatar un dato que vos recién decías, ¿no? Que por ahí la gente lo pasa de alto, y que desde el inicio de la pandemia se lo conoce, que es que a partir de los nuevos casos, uno siempre estima que un 5% van a llegar a cuadros severos, lo cual va a meritar internación, y muchos de ellos en la terapia intensiva e incluso con asistencia respiratoria mecánica. Solamente entonces, si pensamos en los 358 casos de ayer en la provincia, se puede estimar que casi 18 pueden llegar a una terapia y a requerir asistencia respiratoria. Exactamente, o sea, 18 de esos 358 pacientes posiblemente van a estar en la situación de requerir o van a tener un agravamiento del cuadro clínico que va a precisar un control estricto de 24 horas, porque no todos los pacientes que van a terapia intensiva van a respirador. Algunos están para un mayor control, con cánula, con oxígeno, y que están en una situación, digamos, de borderline, ¿no? Una situación potencialmente grave y que necesiten respirador. Algunos responden muy bien y no necesitan el respirador y posteriormente son pasados a piso, pero algunos van a requerir la asistencia respiratoria mecánica. Entonces, si tenemos un sistema que está al borde en cuanto al número de casos, y sobre todo los internados y en terapia intensiva, por supuesto, ese 5% no deja de bajar en realidad, porque eso, si tenemos 100 casos por día, sabemos perfectamente que el 5% de esos 100 casos van a ser 5 personas. Entonces, si vamos al acumulativo, es probable que en algún momento lleguemos a una situación ya en la cual el sistema ya no pueda responder, ¿entiende? Sí, entonces, pues, eso creo que es importante tener en cuenta, y por supuesto estamos hablando básicamente científicamente, médicamente e infectológicamente, si se quiere la palabra, de qué es lo que puede llegar a pasar en una situación como la que está epidemiológicamente aconteciendo en la provincia de Jujuy y a futuro, por supuesto. Estamos opinando básicamente con la evidencia, y creo que es importante que la información sea veraz y sea importante y sea sobre todo bien
entendida por la población. Por supuesto. Y volviendo al tema de las elecciones en la provincia de Jujuy, está la dicotomía, Gustavo, de, a ver, nadie quiere enfermarse, nadie quiere adquirir esta infección por el SARS-CoV-2, pero al mismo tiempo uno tiene como decir, no, yo quiero participar de las elecciones porque es mi derecho, vivimos en democracia, quiero expresar mi opinión y mi voluntad a través de las urnas. Entonces, ¿cómo podemos, ante la imposibilidad de suspender las elecciones, ya a esta altura creo que es prácticamente imposible, entonces que hace un hecho de que el domingo vamos a salir de casa, que vamos a ir, para que ese salir de casa sea lo más seguro posible? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para justamente reducir al máximo la probabilidad de cualquier contagio? Y fundamentalmente extremar lo que nosotros ya conocemos como prevención desde hace más de un año. O sea, sabemos perfectamente cómo el virus actúa, cómo se transmite, cómo se contagia o se infecta una persona. Entonces, sabemos que ante una situación en la que va a haber una masiva concurrencia de gente a establecimientos educativos para ejercer su derecho a votar, sabemos perfectamente que esto va a producir seguramente un aumento de casos y tenemos que ser muy, muy responsables con respecto a los cuidados. Básicamente el tema del barbijo, que inclusive lo hemos charlado, ¿no?, telefónicamente en algún momento con respecto al uso del doble barbijo en la manera posible. Hay muchas provincias que lo han adoptado y algunos países también que lo han adoptado. Eso creo que es fundamental en la manera de lo posible. El alcohol en gel, si uno puede llevarse un kit, entre comillas, para poder mantener las precauciones, mucho mejor todavía. El tema, por supuesto, de las máscaras también tiene, digamos que las máscaras las usamos por lo general en los consultorios y demás. De esto calculamos y yo asumo que se están tomando todos los recaudos pertinentes en cuanto al distanciamiento y a cómo se va a controlar a la gente que concurra a la votación. Sabemos perfectamente que no todas las personas que van a ir a votar tienen vehículo particular. Sí. Entonces seguramente van a estar van justamente a utilizar los medios de transporte en una forma mucho más masiva, ¿no? Entonces creo que hay que considerar muchos factores en estas elecciones que no tienen que ver solo con el evento de sufragio. Toda la gente va a utilizar los transportes públicos seguramente para ir a votar, tanto de ida como de regreso, así que creo que va a haber un importante aumento de la demanda de los transportes. Y ahí quiero que hagamos hincapié, Gustavo, respecto a la ventilación cruzada, porque veo que falta hacer hincapié en este punto. Todo el mundo se lava las manos o desinfecta mejor. En realidad, ni siquiera el lavado de manos es tan fuerte en la población. Creo que en realidad se ha quedado solamente con esto de la superficie, ¿no? Y hoy ya tenemos evidencia que habla de este virus transmitido, porque se transmite a través de aerosoles y sí, con un fin de semana que apunta a ser muy frío. Las temperaturas hablan de 4 o 5 grados, como incluso va a ser la temperatura estándar durante toda la jornada del domingo. Entonces, en el transporte público, encima que hay frecuencia reducida, es decir, se va a juntar mucha gente en una parada para subir en el recorrido que se hace, no sé, antes en día hábil se hace cada 20 minutos, acá se va a hacer cada media hora, supongamos. Eso junta más gente que va a subir al transporte público, y encima lo que yo he visto ya en días muy fríos, que no se abren las ventanillas, por ejemplo. Sí, por supuesto, y no te olvides también de los taxis compartidos, y no sé honestamente, no tengo la información, viste que hay la situación en cuanto que hay mucha gente que es contratada para el transporte de votantes, ¿no? Sí, los autos particulares, sí, también. Exactamente. Desconozco si esta modalidad va a estar presente este domingo, pero estamos considerando y debemos considerar toda otra serie de eventos, o por lo menos de hechos que van a producir van a juntar muchísima gente, y es lo que estabas diciendo: las paradas de colectivos, los colectivos, los taxis compartidos, los taxis comunes y eventualmente autos que pudieran llegar a ser contratados para el transporte. Por lo general no llevan a una sola persona, irán completos. Entonces creo que es fundamental la ventilación de estos medios de transporte, porque por supuesto la infección se puede dar también a ese nivel. Estamos hablando de un virus que se transmite en forma de aerosol,
que puede ingresar a través de las vías respiratorias, a partir también de los de la mucosa, fundamentalmente a nivel de ocular también. Entonces, y sobre todo también por contacto con manos, manos contaminadas. Entonces, la verdad, es como que la gente se va a tener que hacer, hacer un entrenamiento previo antes de salir, porque yo creo que esto se va a mostrar seguramente, y creo que va a estar clarísimo la intensidad y cómo se mira estas elecciones del día domingo a posterior. Creo que es importante que cada persona tome conciencia y que, por supuesto, en un colectivo es muy difícil a veces mantener esa distancia de 1,5 metros cuando el colectivo está lleno, más aún si la frecuencia va a estar reducida. Esto, por supuesto, aporta epidemiológicamente a un eventual aumento de casos. Estoy hablando siempre en potencial, estoy hablando siempre en eventual, en posibilidades.